calificación de Solana para virilizarlo. En sus cuadros hay fuerza, hay dominio y sencillez. Los colores oscuros, los rostros desencajados, son muy crudos. Pueden ser incluso desagradables, pero ahí hay fuerza y hay sencillez. No hay pintura desorbitada, no hay pintura exhibicionista, no hay gesticulación. A pesar incluso de la elección de temas, a pesar de que pinte procesiones e incluso pinte toreros, como este, el Lechuga, Isidoro Cosío, un pintor de la época, a pesar de que elija cuadros que son susceptibles de convertirse en pintorescos, no hay exhibición para el extranjero, dirán, como si lo hay en Zuloaga. Los defensores, hay en algunos casos que establecen esta comparación con Zuloaga y lo que dirán es: este pintor no son los torerillos de Zuloaga que están pensados para el gusto francés, un gusto además cómodo, burgués, frívolo y ñoño. En el caso de Solana, incluso cuando elige estos temas, hay sobriedad, hay severidad, hay autenticidad. Con lo cual, primer punto, en torno al cual se establece esta discusión y esta renegociación. El segundo punto tiene que ver con el énfasis que hacen los defensores de Solana en insistir, por eso os ponía antes las fechas, en que Solana está dentro de la generación del 98. Con lo cual, Solana representa todo aquello que principalmente a los falangistas les interesa del 98. Solana dicen que una mirada inclemente del país, que es propia del contexto finisecular, es una mirada áspera, es una mirada difícil, no tiene que ser agradable, pero es una mirada de sincera hondura, que son adjetivos yo creo que también muy viriles. Y ahí está además la prueba de su españolismo. Es un españolismo acre pero veraz, es un españolismo tal vez cruel pero sincero. Y de hecho dicen, funciona como una vacuna, bueno, no lo dicen tal cual, esto lo digo yo, pero funciona como una vacuna contra los afeminamientos pintoresquistas porque, según escribe José Francés, los cuadros de Solana no caricaturizan, no denigran y no inflan apoteósicamente el carácter español, como sí hacen otros cuadros, sino que lo revelan en toda su intimidad emotiva. Aquí no hay inflamientos ni hay apoteosis, sino que hay autenticidad. No hay tampoco complacencia, es crudo, estamos diciendo, es sacre, es desagradable, con lo cual no es complaciente. Y si no hay complacencia, no hay frivolidad. Y si no hay frivolidad, no hay facilidad. Que son tres adjetivos bastante afeminados que a los falangistas les gusta bastante poco. Es una pintura descarnada y dramática, como lo es la de Goya, como lo es la de Velázquez, y en ella no hay nada ni superficial, ni decorativo, ni estruendoso. Es una pintura bastante sobria. Como veis, es un discurso en el que se retoman muchas de las cosas de esa España viril y se está virilizando a Solana, ¿no? Se está diciendo que no hay ese inflamiento, no hay apoteosis, no hay decoración. Como decía, dicen expresamente, bueno, yo he rescatado un poco ese discurso. Es posible ver esta idea de que insisten en que Solana se aleja de la frivolidad. Y si se aleja de la frivolidad, se aleja del cómodo y pasivo buen gusto burgués, tal y como se explica de manera específica en la crónica sobre la exposición de la Galería Argos en el año 43. Y frente a la frivolidad, su pintura entonces se define por ser intensa, poderosa, fuerte, recia y palpitante, que son diferentes adjetivos que he encontrado, ¿no? Podríamos decir que la reicedumbre, la fuerza y la hondura son capaces de virilizar a un Solana en contraposición a la frivolidad, la superficialidad, la comodidad, el afeminado, buen gusto burgués, que tal vez Zuloaga lo tenga, pero desde luego Solana no lo tiene. Vale, sigo un pelín más, tengo 5 minutos, vale. Os comento entonces uno de los últimos puntos, otra de las reconversiones argumentativas, es un poco lo que he planteado antes, es insistir en que su pintura es antitética a la complacencia, que como os decía antes es una cualidad muy poco falangista, muy poco viril. La Laín Entralgo lo dice claramente, ¿no? En el año 41, cuando dice que hay una tesis chabacana, que es la tesis oficial del patriotismo grueso y verbenero. El amor autocomplaciente y el amor fácil no es el amor que les interesa a los falangistas. El amor a España tiene que ser un amor áspero y viril. No puede ser un amor abiertamente optimista, como dice literalmente Laín. No podemos caer en ese optimismo patriotero del somos unos tíos estupendos, o en esa campechanería de darnos palmaditas en la espalda, que es muy poco seria y muy propia de la época liberal. A España hay que quererla con firmeza y hay que quererla con inteligencia. Solana se aleja de esa estrecha patriotería vacía, es muy contrario a ese optimismo, que es un optimismo jactancioso, es un optimismo afeminado y muy verbenero y muy castigo, es un patrioterismo femenino. ¿Qué problema hay en esto? Que en el caso de Solana,
no es tan fácil encontrar el justo límite. Es decir, en el caso de Solana no está tan claro que, aparte de expresar este amor difícil y este amor crudo y demás, que puede ser muy viril, exista también una pretensión regeneracionista de transformar el entorno. Podríamos decir, la crítica está bien, la crítica es necesaria, pero tiene que haber un afán de superación, tiene que existir también ese vigor y ese impulso que también forman parte de la habilidad. La habilidad no solamente esa hondura, esa crudeza, es también ese vigor, es también esa fuerza, es también ese ímpetu. Lo expresa el nuevo Laín también muy claramente, que tampoco se puede caer exclusivamente en un pesimismo predeterminista y resignado, se necesita ilusión, hazaña y provecho. Y en el caso de Solana, y por ahí se filtran algunas de las prevenciones y algunas de las críticas, y estos juegos que a mí me interesan de renegociación, no está tan claro que exista esa pretensión. Cuando uno ve estos cuadros, no está tan claro que exista la pretensión de impulso y de vigor. Tendría un poco más, no sé si me paro aquí, ¿el argumento está claro? Sí, vale. Bueno, te podemos dar 2 minutitos más. Vale, la idea es, bueno, este último punto, ¿no? De hasta qué punto no existe este afán de sobreponerse a la crítica, es lo que va a enfrentar, sobre todo en torno a la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 43, en la que Solana se queda sin un voto, por falta de un voto se queda sin la medalla de honor, va a enfrentar a detractores y a defensores, y simplemente decir que estas renegociaciones y estas discrepancias en torno a su figura, en esta clave de hasta qué punto se le puede virilizar o no, se continúan incluso una vez muerto Solana, ¿no? Os había traído, ya para finalizar, 2 obituarios, así para contraponerlos. Uno es de nuevo de José Francés, que es además biógrafo de Solana, en el que dice que Solana o destaca que en su pintura nunca hubo farsantería negociable y que es la papatanería la que ha impedido ver el valor españolísimo de unos lienzos hoscamente desnudos, frente a un obituario que publica Agustín de Foxá diciendo que, bueno, pues hay que honrarle y es un gran pintor, pero su estética es amarga, es una pintura maldita, es una pintura llena de podredumbre, de suburbios, de culto a la muerte, de subsuelo ibérico, en el que lo que hay es estiércol, alcantarilla y muerte. Hay que honrarle, pero España no está representada en los cuadros de Solana. Es una España inviable y es una España antitética a la España viril. Pues muchas gracias por vuestra paciencia. Moitas grazas, Cira, por esta presentación pois tan estimulante, non tan diferente, e que para nós aquí, ou para o que estamos máis ou menos afeitos a facer, ten tamén como vantaxe que é un punto heterodoxo tamén, non? E que nos permite tamén falar con, digamos, a utilización de fontes que achegan tamén un pouco nesta segunda parte a historia da arte, non? Tamén análisis de discurso, etc. Entón podemos empezar xa aquí unha agenda de intervencións, eu vos anotando, podemos juntar unhas cantas para comenzar. Aldara, alguén máis que se anime agora en esta primeira? Que máis? Veña, Aldara. Bueno, pois recollo tamén moitas grazas, porque me pareceu moi suxerente esta intervención. De feito, non paraba de lembrarme da canción de Celia Gámez de Ya Hemos Pasado, que supoño que coñecerás, non? Que fala pois dese Madrid de la cochambre frente al Madrid juvenil de yugo e flechas. E entón, unha das miñas dúbidas, como non teño varias preguntas, vou intentar resumilas, pero a primeira delas, nesta ristra de adxetivos que comparabas, non? De masculinidade versus afeminamento, non sei que ves máis nas fontes, si esa argumentación de xénero ou, por exemplo, outras como pode ser unha España sana frente a unha España enferma, ou unha España nova frente a unha España bella, ou unha España española realmente frente a unha España serva de Rusia. Esa sería a primeira pregunta. E despois tamén
eu entendo que o que estás estudando é o primeiro franquismo, o franquismo máis puramente falanxista, pero chama moita atención como moitas destas cousas contra a que está este discurso falanxista, como por exemplo os toureiros, las folclóricas, a zarzuela, despois forman parte do Estado Sistema Nacional no segundo franquismo, non? Pois non sei, é bastante interesante. E xa por último, non sei se inclues tamén na túa análise a permeabilidade deste discurso en amplas capas da poboación. Ata que punto chega esta idea da España viril á sociedade. Muy bien, ¿cómo haces acumular? Sí, vamos. ¿Hay alguna más? ¿Alguna más? Si non, salgo alguna pregunta tamén en esta primeira. Bueno, a mí hay aquí varias cosas que me llamaron bastante la atención, ¿no? Que tanto de la primera como de la segunda parte. Hay una cuestión, cuando presentabas al principio toda esta serie de conceptos, ¿no? Las dos columnas, bueno, yo siempre voy a tirar un poco para mi campo, ¿no? Claro, estos adjetivos, algunos de estos adjetivos, sencilla, sobria, austera, dura, cruda también si se quiere, aparte de ideas de rectitud y linealidad, a mí también me remiten a otro sustrato fundamental de todo el sistema cultural fascista, ¿no? Que es digamos, la reivindicación y tener en mente lo que son los valores del mundo rural, ¿no? O sea, claro, no sé si el mundo rural, claro, el mundo rural castellano es un mundo lineal también, ¿no? Es un mundo de campos abiertos y es un mundo de arados y de surcos y de negridad, ¿no? Frente a la feminidad del paisaje agrario galaico, a lo mejor, ¿no? O del norte de España, ¿no? Y también, claro, luego ha salido también, pero otra vez también me lleva a pensar mucho en tú has hablado de hablar de Gutiérrez de Solana, hablas de que forma parte de la generación del 98, ¿no? Digamos, de ese contexto cultural, ¿no? Pues claro, todas esas ideas a mí también me remiten un poco a Zorín, a Maeztu, a Unamuno, incluso a Machado, ¿no? Esa percepción del paisaje que también está informando el discurso de la nación falangista, ¿no? Pero también me parece interesante que tú hacías una especie de correlación entre estos conceptos que son valores y también los valores militares, ¿no? Que también me hace preguntarme si estos conceptos no le podemos encontrar también, y a mí me ha parecido doloroso en algunas partes de tu exposición, aunque tú no lo has verbalizado así, a mí me remiten también a la idea de higiene y de eugenesia, ¿no? Que yo creo que es otra posible lectura, ¿no? Bueno, estos conceptos, claro, tendrán lecturas múltiples, ¿no? No solo la generalizada, ¿no? Por decirlo así. Y después, de la segunda parte, que me ha parecido muy interesante y aparte tremendamente visual, ¿no? Hay cuestiones que, bueno, cuando hablabas de, a lo mejor es una barbaridad, no sé si habrá aquí historiadores y historiadoras del arte, ¿no? Pero este Gutiérrez de Solana, tal como lo has presentado, pues a mí me recuerda un poco a los expresionistas de las vanguardias, ¿no? O incluso me recuerda un poco al desafío o a lo iconoclasta que puede ser el mundo que los postimpresionistas reflejan. Sobre todo, pues me ha llevado a pensar, por ejemplo, en Toulouse-Lautrec, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Y un tema para acabar, a raíz de la intervención de Aldara sobre el folclore. Esto es muy habitual, porque, por ejemplo, en el caso portugués, para el Estado Novo, si Amalia Rodríguez acabó siendo una estrella del Star System, ¿no? La fadista, el fado, durante toda la media parte del Estado Novo, es completamente denostado porque es una música, bueno, por todas estas condiciones de arrabal, populachería, cultura popular no normativa o disruptiva, pero al mismo tiempo porque ¿cómo puede ser que la expresión del folclore de la nación portuguesa sea un tipo de pieza musical depresiva, triste, pesimista, ¿no? Y sin embargo después, evidentemente, los contextos, pues bueno, son esas negociaciones, ¿no? Que existen esas adaptaciones y esas maleabilidades que permiten este tipo de cosas, ¿no? Que pasa
en las dictaduras fascistas y fascistizadas con bastante agilidad. ¿Es suficiente para...? Sí. Pues muchísimas gracias a los dos por los comentarios muy interesantes. Empiezo Valdara, ¿no? ¿Te llamas? Bueno, la verdad que lo que has dicho me parece muy interesante. Tu primera pregunta, ¿no? ¿De qué puede más la división en clave de género u otro tipo de oposiciones? Yo te diría, claro, yo creo que Daniel ha dicho que todo tiene múltiples lecturas, hay múltiples lecturas. Tú has planteado, no he apuntado sana, enferma, algo así como fea, bella, joven y vieja. Joven y vieja, vale. Hay muchas. Yo creo que hay muchas oposiciones. Me interesa mucho la utilización muy binaria, ¿no? Yo creo que, bueno, si retomamos esto que he comentado de Mose, ¿no? A mí me atrae, ¿no? La idea de, en realidad, todas las construcciones discursivas de sentido, construir sentido es poner orden, y poner orden es clasificar, y clasificar es esto va aquí y esto va aquí. No, todos, lo que pasa que esas construcciones de sentido y esas clasificaciones pueden ser más férreas o menos férreas, más permeables o menos permeables en las intenciones. Luego ya hemos visto que en la realidad todo es bastante permeable. Claro, yo ahora estoy mucho con el foco de género, entonces yo te diría, y incluso retomando a Bourdieu te diría, el trabajo de la Cabilia me pareció tan deslumbrante porque él lo toma como la distinción primigenia, primaria, y él es capaz de ver como todas estas posteriores, creo que lo llama, no sé si se llama cadenas de oposiciones o emplea un término específico que en el caso franquista podríamos poner las que tú has dicho, joven, vieja, fea, bonita, sana, enferma y demás. En el fondo serían, de alguna manera, expresiones que nos remiten a esta primaria de lo masculino y de lo femenino. Sería, no sé, lo que diría Bourdieu en ese sentido. El género tiene una capacidad tan potente, o sea, es una distinción tan primordial que incluso está presente cuando aparentemente no lo está. Y por eso es tan interesante. No tengo una respuesta clara, claro, yo ahora voy con el foco de género. A mí me parece que algunas de estas cosas